Hoy voy a hablarles de algo, de verdad, que tengo en el corazón. Algo que me parece súper importante en el liderazgo, algo que creo que es extremadamente valioso porque cada uno de nosotros no solo tiene un propósito específico en la vida, sino que cada uno de nosotros fue llamado para un tiempo específico y para un lugar específico y para un grupo de personas específico. Y creo que en la medida en la que nosotros podamos ver la posibilidad cierta de conectar con esos espacios en los cuales fuimos llamados, pues creo que cada uno de nosotros va a poder eh, llegar a donde tiene que llegar. Así que sin más preámbulo, ¿verdad? Voy a aprovechar el tiempo y voy a darle espacio a este Hablemos de Liderazgo del día de hoy. Voy a aprovechar el podcast para luego retransmitirlo. Y quería decirle algo muy importante, ¿no? Para mí, he investigado muchísimo tiempo en relación a temas de liderazgo. Ustedes saben que eso me apasiona, que me mueve la fibra, ¿no? Los temas de liderazgo y quizás no soy tanto como un catedrático, ¿no? Vivo lo que creo que realmente debería ser el liderazgo y lo que he aprendido de muchos autores. Desecho lo que realmente no es conveniente, no me convence de cada uno de esos autores, escudriño de alguna manera cada uno de los conceptos y aprovecho los que realmente son válidos, pero la mayoría de las veces cuando leo un texto, leo un libro o leo alguna información que tiene que ver con liderazgo, lo paso o lo filtro a través del tamiz de la Biblia. Y ustedes me dirán, oye, pero ¿es posible eso? Sí, claro que es posible. Claro que es posible porque si lo que la persona te está enseñando contradice un principio de la palabra de Dios, ese principio va a producir caos y va a producir en algún momento problemas, no muy adelante. Entonces, desecho, como les digo, lo malo, extraigo lo bueno. Obviamente yo tengo mi propia teoría y mi propia concepción de lo que es el liderazgo que he alimentado durante muchísimos años y he alimentado producto de mi propia experiencia personal. Prácticamente toda mi experiencia está escrita en el post de los viernes y ustedes lo han visto en reiteradas oportunidades durante los últimos 4 años, pero lo cual no va a hacer que deje de escribir. En alguno de mis libros también está sistematizado, pero para mí es extremadamente importante darle contexto real a cada una de las cosas y darle contexto real a la importancia que realmente tiene el liderazgo. Y aquí es donde solamente estoy haciendo como una camisa, una base, para que entiendan a dónde es que quizás los voy a llevar. Y saludo Giselle, que está conectada ahí. Qué bueno que estás conectado. Y quiero sembrarles como un piso o ponerles un piso para que tengamos un sustrato claro de a dónde los quiero llevar, ¿no? Durante mucho tiempo estuve investigando información relacionada con el tema de lo que significaba el apostolado, con el tema de lo que son los embajadores, porque uno de mis autores favoritos, que se llama Miles Monroe, de liderazgo, ya falleció, como muchos de ustedes saben. Él siempre se refería como que él era embajador del reino, ¿no? Y siempre donde llegaba se plantaba como embajador del reino y hablaba como embajador del reino. Y hablaba temas de liderazgo y de tema de visión, de propósito, del espíritu de liderazgo. Hablaba de desarrollar el máximo potencial, desarrollar las cualidades máximas de cada uno de los líderes y todo ese contexto sobre el cual él narraba cada una de sus investigaciones. Tenían un sustrato claro que era un fundamento basado en experiencias personales, pero que tenían una revelación profunda de lo que significaban las escrituras, es decir, de lo que significaba la palabra de Dios. Y como estuve viendo en estos días una de las conferencias de uno de mis líderes y he visto durante estas últimas 7 semanas las mejores 7 conferencias de mi vida de los entrenadores de liderazgo de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto en Hablemos de Liderazgo los días lunes, que tenemos los salones abiertos. Cada uno de ellos trajo una perla personal o lo que era oro puro encontrado dentro de un pequeño cofre que cada uno fue destapando delante de los espectadores. Y me encantaba porque yo no les pedí que hablaran de absolutamente nada, yo no les puse el tema, yo no les puse el tope, simplemente les dije, oye, desarrollen un tema de liderazgo. Y cada uno de ellos desarrolló un tema de liderazgo más brutal el uno que el otro. Pero me sorprendió que todos tenían un elemento conector o todos tenían una referencia común. Y la referencia común es que todos se fundamentaban en principios de liderazgo que estaban escritos en la Biblia. Cuando yo analizaba cada uno de los detalles de los contextos sobre los cuales cada uno me estaba hablando, obviamente me estaban hablando de una experiencia personal, como muchos de nosotros hablamos de experiencias personales, y cada uno refería a un principio bíblico que realmente le había traído a colación algo que era
aplicable o tenía aplicabilidad funcional en la vida de un líder en un momento específico. Y eso me marcó, eso me impresionó. ¿Por qué me impresionó? Porque cada uno de ellos encontró cómo discernir o cómo desarrollar a través de estos principios habilidades prácticas, habilidades blandas y habilidades físicas para llegar a donde tenían que llegar y descubrir realmente que el fundamento de todo lo que nosotros enseñamos en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y que desarrollamos a través de las actividades que hacemos durante toda la semana, eso nos iba a conducir a que cada uno de ustedes entendiera que todo lo que nosotros hacemos viene inspirado por principios que están basados en la palabra de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que prepárense para la segunda temporada porque la segunda temporada va a estar extremadamente brutal. Pero ¿a dónde los quiero llevar? Los quiero referir a dos conceptos fundamentales. El primer concepto es qué es un apóstol. Y el segundo concepto donde los quiero llevar es qué significa un embajador y realmente qué significa ser un embajador. Porque yo escucho prédicas, mensajes, libros y leo que las personas dicen, no, mi ciudadanía no es de este mundo, mi ciudadanía es del reino, yo soy un embajador del reino de los cielos y como soy un embajador del reino de los cielos tengo un pasaporte diplomático y la gente se euforia, le da euforia y grita y aplaude y se emociona cuando le dices que eres embajador del reino porque bueno, imagínate, el embajador del reino es como la persona que habla en nombre del representante al cual del gobierno al cual ellos representan. Y yo me puse a investigar un poco en relación a qué significa eso y por qué el apóstol Pablo refería justamente la palabra embajador o por qué justamente refería la palabra apóstol o por qué Jesús llamó apóstoles a sus enviados. Y miren la cosa maravillosa que encontré que la verdad del significado de la palabra apóstol no es quizás un término religioso en su origen. Es decir, la palabra apóstol no tiene que ver estrictamente con alguien que tenga que ver con personas de alto rango eclesiástico o de alto cargo religioso, sino que los apóstoles eran personas, según la definición en sentido estricto, son personas que eran enviadas. Ahora, la figura del apostolado proviene de una figura jurídica que se encontraba en el Imperio Romano, mediante el cual una vez que el emperador tomaba control de una ciudad, es decir, se imponía a través de las armas o a través militarmente de sus fuerzas armadas y tomaba el control civil, político y militar de una determinada o de un determinado territorio, inmediatamente establecían cónsules, o decir, personas que representaban al emperador y que hacían los trámites legales para que cada uno de los ciudadanos encontraran lo que ellos llamaban todos los caminos conducen a Roma y pagaran impuestos. Es decir, que el gobierno de facto se establecía en ese lugar y esas personas sentían que a pesar de que eran de otro país, que eran de otra ciudadanía, que hablaban otro idioma y de que hablaban otro lenguaje, producto de esa invasión, ellos vivían dentro de lo que se conocía con el nombre de Imperio Romano. Los apóstoles o las personas que ejercían una función apostólica o apostolar eran enviados del Imperio Romano que se establecían en los consulados para poder llevar a cada uno de esos pueblos la cultura del Imperio Romano y sojuzgar de alguna manera por medio de la cultura, permeando en cada uno de los estratos sociales de ese lugar el idioma, las costumbres, las leyes y todo lo que tenía que ver con el imperio establecido que acababa o que en definitiva tomó el control político y militar de ese lugar. Ahora, qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús refiere a sus discípulos, le dice, ustedes van a ser embajadores, le dice, id y haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Lo que les estaba diciendo es, fíjense bien qué es lo que hacen los apóstoles que envían a los consulados, los emperadores romanos, para que puedan permear la cultura. Y ustedes entonces, por medio de ese proceso apostólico, lo que van a hacer es que van a establecer la cultura del reino de los cielos y lo que yo les enseñé mediante el proceso discipular que vivieron, y cada uno de los principios van a hacer que permeen en la sociedad para que de alguna forma todo el sistema político conocido colapse producto de las verdades de un nuevo reino que ellos no conocen. ¡Boom! ¡Qué brutal! Y cuando yo veo cómo hicieron los apóstoles después de ser discípulos para llegar a ese lugar, entiendo que tenían un proceso de persecución violento que el Imperio Romano los estaba buscando para meterlos presos, porque como dice la misma palabra de Dios, y es un principio bíblico, que cuanto más te oprimen, más te multiplica.
Cuanto más oprimían a los cristianos de la primera iglesia, entonces más se multiplicaban. Y en ese tiempo, cada uno de esos apóstoles o enviados por parte de Jesús a establecer la cultura del reino, llegaban y se situaban en territorios específicos y tomaban espiritualmente la sociedad y les hablaban de un nuevo reino que las personas no conocían. Es decir, les hablaban del reino de los cielos que se había establecido en ese lugar y que tenía códigos y que tenía principios y que tenía realidades que contradecían absolutamente todo lo que había sido concebido como una verdad que no era tal por el imperio al cual ellos se encontraban sometidos. ¿Qué pasa entonces? La iglesia primitiva comienza a tomar fuerza porque tienen una realidad diferente y tienen una esperanza diferente a la esperanza que en algún momento le vendieron los cónsules y los embajadores y los apóstoles del Imperio Romano, y le dicen: nosotros tenemos una nueva doctrina, les venimos a hablar de libertad, les venimos a hablar de transformación y de renovación de la mente, les venimos a hablar de un Mesías que producto de la fe les trae la gracia y les dice que pueden conectar directamente con un Dios que quizás ustedes no conocían, y que todas sus faltas y que todos sus pecados, cada uno de ustedes van a entender que fueron perdonados. Y yo dije: wow. Y cuando yo estaba analizando eso y encontraba y leía el libro de los Hechos de los Apóstoles y me daba cuenta la forma y la manera en la que cada uno permeó y entró en cada uno de los lugares, me recuerdo cuando Jesús les dijo: los van a encarcelar, los van a perseguir, los van a llevar a los tribunales, los van a llevar a juicio, pero no se preocupen de ningún alegato, porque el mismo Espíritu Santo va a hablar por ustedes, y cuando el Espíritu hable con ustedes van a hablar con tal denuedo y tal elocuencia que inclusive los mismos jueces y las mismas autoridades a las cuales ustedes están siendo sometidas en su vida van a tener que decir: el Dios al que ellos le sirven es el Dios verdadero. Y yo decía: wow, no te lo puedo creer. Y cuando yo empezaba a leer y empezaba a leer lo que significaba predicar con denuedo, que es predicar sin cansancio, sin fatiga, predicar de día y de noche, hablar del evangelio del reino, hablar de la realidad de un reino y una realidad de un rey que existe realmente, pero que en apariencia el mundo nos dice que no es verdad porque no lo podemos ver, y entonces entra en juego la fe. Ahí en ese instante, ahí en ese preciso instante, es donde entiendo cuando el apóstol Pablo dice: ustedes son embajadores y ciudadanos del reino. Y yo dije: boom, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo era ciudadano del Imperio Romano, es decir, que él entendía no solamente los códigos, sino que él además entendía los derechos y los deberes que tenían cada uno de los ciudadanos romanos, producto de su identidad dentro de ese imperio. Es decir, que donde él se presentaba, su pasaporte decía: yo soy ciudadano romano. De hecho, una vez que lo metieron preso, se metieron en un problema, porque cuando ya estaba entrando en juicio, dice: que ustedes no saben que yo soy ciudadano romano. Y cuando él dice: yo soy ciudadano romano, los soldados se pusieron pálidos y lo presentaron delante de las máximas autoridades para que enfrentara él mismo sus propios alegatos. Y él mismo, en lugar de defenderse, lo que hizo fue testificar y predicar del evangelio delante de aquellas autoridades. Y ahí es donde él dijo: ustedes van a predicar con elocuencia. Y cuando hablaba de elocuencia, lo único que estaba hablando es que cada uno de nosotros, cuando declaramos con nuestra boca principios y verdades que están escritas en la palabra de Dios, en el ejercicio de nuestro propio liderazgo y de nuestra influencia a través de la comunicación sobre la cual nosotros podemos hacernos en un entorno específico, en un grupo específico de personas. Cuando nosotros hablamos de elocuencia, la elocuencia significa que declaras por tu boca palabras que son vida y que entrando en el espíritu, en el corazón de otra persona, se hacen vida, y esa persona puede decir: lo que esta persona está diciendo es verdad. Es decir, que cuando tú hablas desde la elocuencia y explicas principios de liderazgo y hablas de los principios del reino, la elocuencia hace que hagas vida en el corazón, como si fuese una mecha que se enciende y despiertes en esa persona el
espíritu de liderazgo. Cuando despiertas el espíritu de liderazgo en una persona, y no me voy a cansar de decirlo, cuando despiertas el espíritu de liderazgo en alguien, esa persona se le sube la temperatura, la pasión se despierta, comienza a investigar, comienza a buscar, comienza desesperadamente a preguntarse: ¿para qué nací en esta tierra? Dios mío, muéstrame cuál es mi propósito de vida. Dime dónde pongo mis dones y talentos al servicio de tu propósito para entender lo que estás haciendo alrededor de mí. Y cuando eso ocurre, entonces las personas sienten la responsabilidad máxima, sublime y suprema de no parar más nunca de hablar de lo que los apasiona, que es el liderazgo. Cuando tú eres un apóstol, tú eres enviado a llevar las buenas nuevas del reino. Cuando tú eres enviado producto del sacrificio en la cruz, entonces tú tienes la oportunidad de hablar de la verdad absoluta del reino en cada uno de los lugares donde tú te presentes como lo que eres, que es ciudadano del reino. Ahora, ¿cuál es la particularidad entonces de los enviados? Los enviados son cada uno de ustedes que están viéndome en el live, cada uno de ustedes que me están oyendo en el podcast, cada uno de ustedes que me van a ver en el canal de YouTube, cada uno de ustedes que se graduaron en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y que son entrenadores y que hoy a lo mejor se están preguntando: no sé qué es lo que voy a hacer. Yo te voy a decir qué vas a hacer. Tú estás acreditado. Estás acreditado por el rey al que le sirves. Es decir, que tú representas un reino que tiene un rey y que tiene una constitución. Y esa constitución es la Biblia. Y en esa constitución están los derechos y los deberes de cada uno de los ciudadanos que representan a ese rey. Y en cada uno de los lugares de la sociedad donde tú te plantes, tú tienes pasaporte diplomático frente al mundo y frente a las tinieblas para hablar la verdad absoluta de Cristo. Y como tienes pasaporte diplomático, pero eso sí te voy a decir, tener pasaporte diplomático implica no solamente tener derechos, también tiene deberes. Y para tú poder tener deberes tienes que ser lo suficientemente obediente a la Constitución del reino, para que tú puedas entonces afirmar que lo que tú estás diciendo es exactamente igual a lo que tú estás viviendo. Es decir, que debe haber coherencia entre lo que piensas y lo que dices, y debe haber coherencia entre lo que dices y lo que haces. No solamente es que yo pienso que soy ciudadano del reino, hablo lo que me da la gana y me comporto como me da la gana, o quizás peor de lo que me da la gana. No, cuando tú eres ciudadano del reino, cuando tú eres embajador del reino y tienes pasaporte diplomático, tienes que ejercer efectivamente los derechos que te sustenta la condición de ser embajador del reino, pero también tienes derechos que tienes que ejercer y además tienes deberes que cumplir. Y cuando tú tienes deberes que cumplir, entonces, y cumples con los deberes a los cuales el rey te ha asignado por medio de la obediencia, entonces cada uno de ustedes tiene no solamente autoridad, sino que tiene autoridad delegada de parte del rey para poder hablar en su nombre y decir: escrito está. ¿Qué tal si hoy que no sabes qué hacer? ¿Qué tal si hoy que estás encerrado? ¿Qué tal si hoy que no tienes ni la menor idea en qué enfrentarte o a qué lugar enfrentarte, te empoderas o te sientas hoy en la silla y te crees esto que te estoy diciendo, que eres embajador del reino, que has sido enviado a llevar las buenas nuevas del reino y que producto de la comunicación asertiva y de todo lo que aprendiste en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y quizás en lo que te podemos enseñar en los próximos días a través de todas estas herramientas gratuitas que estás recibiendo, te puedas convertir en esa persona de influencia en cada uno de los estratos de la sociedad que tanto necesitan escuchar lo que tú tienes que decir. ¿Qué tal si hoy te atreves a decir: yo soy diferente y me voy a comportar diferente y voy a hablar cosas diferentes porque creo que represento a un rey que es diferente, que a lo mejor la persona que te está oyendo dice: tú de verdad realmente eres loco porque las cosas del espíritu para los que están en el mundo es locura? Pero tú tienes la convicción absoluta, producto de la fe, de que aunque tú no lo estés viendo, el reino de los cielos existe y tiene un rey. Y ese rey es sobre todo rey, sobre toda autoridad, nombre sobre todo nombre. Y se llama Jesús.
Y cuando tú permeas a través de tu liderazgo, a través de tu metro cuadrado en las universidades, en los medios de comunicación, en la radio, en la prensa, en el teatro, en las artes, en todos los lugares donde realmente en la política, Dios mío, en la política, ¿hasta cuándo nosotros vamos a orar por gobernantes impíos que Dios tiene que cambiarles el corazón? ¿Por qué nosotros no procuramos llegar a donde hay que llegar y tocar a los centros neurálgicos y permear e invadir esos espacios para que nosotros, cuando tengamos que decidir las leyes del país, no contradigan las leyes que están establecidas en nuestra Constitución y le podamos decir: esto no le agrada a Dios y por ende, aunque todo el mundo esté a favor, yo estoy en contra? ¿Qué tal si hoy te levantas entonces y crees que realmente tienes una autoridad delegada que te permite permear y entrar, introducirte en cada uno de los estratos de la sociedad porque fuiste enviado por alguien que te dio inmunidad parlamentaria y que representas además a un gobierno que te da la autorización para extender la influencia que tienes en cada uno de los sectores? ¿Qué tal si hoy te determinas a creer que producto de todo lo que está en tu corazón te sientes en la capacidad y en la habilidad natural de poder decir que la verdad del liderazgo radica única y exclusivamente en que puedas servir a otros y que cada vez que sirves y cuanto más sirves, entonces te conviertes en un mejor líder? ¿Qué tal si comienzas a decirle a las personas que la vanidad, la vanagloria y que la manipulación que hace que las personas en apariencia tengan seguidores no conduce sino al fracaso absoluto de las organizaciones, de las iglesias y de los países, porque todas las decisiones que toman los líderes conducen al éxito o al fracaso de las organizaciones que representan? Las organizaciones en sí mismas no toman decisiones, las decisiones las toman los líderes que regentan cada uno de los puestos de autoridad de esas organizaciones. ¿Y qué tal si tú te puedes convertir en el asesor? ¿Qué tal si tú te puedes convertir en esa persona responsable y luz en el mundo? Sal que crea, sal que desarrolla, sal que da gusto, sal que da sazón, que la gente sienta agrado de estar contigo porque sala su vida cuando hablas. ¿Y qué tal si en lugar de esconder la única verdad que tienes en tu corazón, que es decir, yo represento al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué tal si en vez de esconder esa lámpara del evangelio debajo de una gaveta o debajo de un almud, o qué tal si en vez de tratar de tapar el sol con un dedo o esconder una montaña, dices creyendo que tienes autoridad delegada de parte del Rey: yo sé a quién le sirvo y producto de eso, mientras yo esté en este lugar, no se va a hacer así. Mientras yo esté aquí, no va a haber corrupción. Mientras yo esté aquí, nadie se va a robar ni siquiera un lápiz, ni siquiera las fotocopias se las van a robar. ¿Qué tal si te conviertes en ese abanderado de lo correcto, aunque suene contrario a lo que estás viviendo? ¿Y qué tal si te atreves a utilizar tus dones para permear y entrar en cada sector de la sociedad, en las universidades, en los colegios, en cada uno de los lugares donde yo sé que Dios depositó dentro de ti ese espíritu de liderazgo para poderle hablar a personas a las cuales quizás yo no le puedo hablar, o quizás cualquiera de los que está conectado no le puede hablar, pero que en el fondo todos sabemos que tenemos la responsabilidad primordial de ejercer liderazgo correcto en cada una de las áreas de la sociedad? ¿Qué tal si hoy te atreves a decirle al mundo: mira, sabes que hay una manera diferente de educar a nuestros niños, hay una manera diferente de ver los matrimonios, hay una manera diferente de manejar las finanzas, hay una manera diferente de llevar las riendas de esta organización, hay una manera diferente de dirigir este instituto, hay una manera diferente de dirigir este ministerio, hay una manera diferente de dirigir este país? ¿Qué tal si te atreves hoy a convertirte definitivamente en ese enviado que tiene que ir a esos lugares y dejar una huella sembrada en el corazón de cada una de las personas? ¿Qué tal si hoy te crees, producto de la fe, que realmente eres un embajador y que tienes un pasaporte diplomático? Y que ese pasaporte diplomático te da inmunidad delante de las tinieblas para poder hablar la verdad absoluta de la Constitución, que tiene tus derechos y tus deberes. ¿Y qué tal si conviertes en algo práctico todo lo que has aprendido de liderazgo
y deja de ser únicamente alguien que alimenta su conocimiento y que alimenta única y exclusivamente su intelecto para convertir entonces cada una de esas habilidades blandas que desarrollaste, romper los pensamientos limitantes, utilizar una fe sobrenatural que rompe toda barrera. Y entras entonces en el juego y en el juego del liderazgo y ganas la batalla por todos nosotros. Cada una de las pequeñas guerras de las personas que están conectadas el día de hoy, que me están escuchando en el podcast, cada una de las batallas que cada uno va a ganar producto de lo que les estoy diciendo el día de hoy, se va a convertir en la gran victoria y en la guerra ganada. Porque recuérdense siempre que para que haya paz, primero tiene que haber guerra. Y la paz, el precio de la paz es mucho más costoso que el mismo precio de la guerra. Así que líderes, eso era todo lo que tenía que decirles el día de hoy. Gracias por haberse conectado. Gracias por estar en esta transmisión en vivo. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Gracias por permitirme entrar en el podcast. Y gracias por verme en el canal de YouTube. Que Dios los bendiga. Los quiero enorme. Y gracias por estar en Hablemos de Liderazgo. Quisiera pedirte solamente, antes de terminar esta grabación y antes de terminar esta transmisión, que si todavía no te has sumado al equipo de líderes de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, me envíes un mensaje directo o me escribas directamente en mi canal de YouTube o me escribas directamente por mis redes sociales para que puedas unirte a lo que nosotros hemos denominado el Team Eli y puedas transformar tu vida. No te vamos a motivar, vamos a transformar tu vida y la vamos a cambiar para que puedas descubrir para qué naciste en esta tierra. Los amo un montón, Dios los bendiga y los espero la próxima semana en Hablemos de Liderazgo. Chicos, Queenie, gracias. Xiomara, gracias. Eury, gracias por todo. Gracias por conectarte. Mila, gracias. Gustavo por conectarte también. Dalesca, gracias por conectarte. Elvira, bueno, gracias a todos los que se conectaron. Jesús, gracias por conectarte. Mari, gracias muchachos. De verdad los quiero un montón. Acuérdense de enviarle el link de invitación a cada una de las personas que conocen para que se sumen al Team Eli. Y prepárense para la segunda temporada. Estoy tan emocionado. Los quiero. Bye.